crecimiento profesional y su desarrollo. Y el rey también, a continuación de sus estudios, les seguía facilitando dinero, y en particular en el año 1833 le dio una beca de viaje y hizo su primer gran viaje por Europa. Llegó así a Roma en 1834 y en Italia fue donde cogió la inspiración para su primera novela, El improvisador, que fue publicada un año después, en 1835, con bastante éxito. O sea que entre el año 27, que es cuando salió de sus estudios, hasta el año 35 ya había publicado cuando menos 4 obras de éxito y ya tenía su reconocimiento. En 1835 también empezaron a aparecer las primeras ediciones de Historias de aventuras para niños, que es donde empiezan a aparecer las historias que llegan ahora hasta nuestros días. También había publicado algún libreto para ópera y un libro de poemas titulado Los 12 meses del año. Entonces, digamos que con 30 años que tenía en ese momento, 32 años, 33 años, ya su obra y la cantidad de relatos, de historias en diversos ámbitos de la literatura era muy, muy importante. Aún así, el valor de estas obras en aquel momento no era el de clásicos de la literatura, simplemente eran obras exitosas, pero tampoco tenían unos éxitos de venta bestiales. Pero ya se podía decir que era un escritor establecido. Poco a poco, a medida que se fueron conociendo sus cuentos, la fama, especialmente de los cuentos de hadas, fue creciendo. En 1838 empieza a escribir una segunda serie y en 1843, 5 años después, empieza a escribir una tercera serie. Y empieza la publicación de esta tercera serie en particular se denomina Cuentos Nuevos. Y aquí, en esta última serie de cuentos, es donde está, por ejemplo, El patito feo, El traje nuevo del emperador, La reina de las nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo, todos cuentos que de una forma u otra estoy seguro que los hemos visto absolutamente todos. Pero hay mucho más, El ruiseñor, La sirenita, Pulgarcita, La pequeña cerillera, El alforfón, El cofre volador, El yesquero, El ave fénix. Todos estos cuentos han sido traducidos a más de 80 idiomas. Y a partir de aquí, lo que decíamos, obras de teatro, ballets, películas, dibujos animados, juegos para ordenador, esculturas, pinturas, todo esto inspirado en algunos de sus cuentos. Realmente sus viajes no pararon y entre 1840 y 1841 hizo un viaje larguísimo, el más largo de su vida, que fue a Alemania. Fue por Alemania y ahí partió en tren, fue para Italia, luego llegó hasta Malta, llegó a Grecia, Constantinopla, volvió a través del Mar Negro y por el río Danubio. Y publicó un libro donde narró toda la experiencia de este viaje, que es El bazar de un poeta, y aun cuando no es un libro de niños, es considerado hoy en día su mejor libro de viajes, que escribió muchos. Ya para este entonces se convirtió en un personaje conocido, sus cuentos y su nombre eran muy muy conocidos, aun cuando en Dinamarca no tenía el mismo reconocimiento que en el resto de Europa, ¿no? Entonces sus obras, ya traducidas al francés, al inglés, al alemán, habían recorrido buena parte de Europa, cuando aún todavía en Dinamarca no se le daba el reconocimiento que merecía. Estuvo en Inglaterra, y lo que tiene esto, ¿no?, de ser un escritor reconocido, que por ejemplo el que lo guió en Inglaterra fue el mismísimo Charles Dickens también, ¿no? Que lujo de amigos. Anderson continuó con sus publicaciones, aspiraba de alguna manera a convertirse en un gran novelista y dramaturgo, un poco por el prestigio y por considerar también que, comparado con los cuentos de hadas, en los que sinceramente expresa que no tenía demasiado interés, le parecían menores comparados con lo que era ser reconocido como novelista o dramaturgo, pero no consiguió ser reconocido en estas áreas. Y contrariamente, sus cuentos de hadas es no solo lo que le dio gran reconocimiento en su momento, sino que
aún hoy en día es valorado por estos cuentos. Y aun cuando no los consideraba de su primer interés, continuó escribiendo. En esos mismos años, 1847, 48, aparecieron más volúmenes, un par más de volúmenes. Y después de unos cuantos años de no publicar nada, en 1857 publica otra novela, Ser o no ser. 6 años más tarde, en 1863, y después de otro viaje, publica un libro de viaje en España, donde realmente cuenta lo que le ha impresionado de ciudades como Málaga, como Granada, Alicante, Toledo, y en Málaga en particular, y por su paso y por la conexión que tiene con la ciudad, existe hoy en día una estatua en su honor. Y ya prácticamente llegando a la última parte, a los últimos trozos de su carrera, siempre ha seguido publicando, comenzó, a partir casi llegando a 1860, a narrar de propia voz los cuentos que finalmente le volvieron famoso. Estos cuentos para niños continuaron apareciendo hasta 1872, cuando unas últimas historias se publicaron en la Navidad de aquel año. Durante la primavera de ese mismo año tuvo una caída desde la cama que le produjo heridas graves y no se volvió a recuperar nunca del todo de esa caída y de esas heridas. El día 4 de agosto de 1875 murió en la casa que tiene el nombre de Holyhead, muy cerquita de Copenhague, donde actualmente está enterrado. Por último, para cerrar esta historia de una persona típica, de una persona que pareció mucho, que tuvo años muy oscuros, que finalmente conoció el éxito, y buena parte de ese éxito lo recibió en vida. De hecho, en el año 1866, prácticamente 9 años antes de su muerte, el rey de Dinamarca le concedió un título honorífico como consejero de Estado, y al año siguiente lo declararon ciudadano ilustre de su ciudad natal. Existe un premio de literatura infantil que se sigue, que se ha establecido en 1956 y se sigue haciendo aún hoy en día, el premio Hans Christian Andersen. Y el día 2 de abril, que es la fecha de su nacimiento, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro Infantil. Pues esta es la historia que quería compartir contigo, porque también en las próximas emisiones de este podcast, en los próximos capítulos, empezaremos a narrar algunos de sus cuentos, y me parece realmente interesante oírlos desde la perspectiva de una historia tortuosa, pero rica, interesante, llena de superación, porque ninguno de esos momentos de oscuridad, ni de problemas, ni puntos negativos que constantemente le estaban agrediendo emocional y físicamente, nunca se rindió. Siguió estudiando, siguió mostrando su creatividad sin miedo, y le valió el reconocimiento, le valió los honores, y le valió el éxito que finalmente tuvo, y una vida larga y próspera, como dirían los de Star Trek, una vida larga y próspera, 70 años en ese siglo, es realmente una buena vida. Así que esto es todo lo que te quería contar, y espero que ahora puedas escuchar los cuentos de Andersen desde esta perspectiva y con un poquito de empatía por su autor. Y hasta aquí este capítulo del podcast. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que te guste, espero que me des un me gusta también y que lo compartas con tus amigos para seguir haciendo más capítulos, para traerte más historias como esta y para seguir compartiendo estos momentos. Gracias y nos oímos en el próximo capítulo. Hasta luego.